Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos una vez más a Fútbol 360 Net Braining. Como yo siempre digo, no a mi canal, sino a vuestro canal. Bueno, hoy por fin, algo que no teníamos desde que empecé a analizar al Club Deportivo Mirandés en el canal. Una racha de victorias. Después de la victoria que conseguimos el otro día contra el Burgos con la ficción increíble, volvemos a ganar y esta vez en un campo tan complicado como Amalata. Volvemos a ganar en Ferrol. Eh, Victoria muy importante, muy, digamos, muy de equipo, sinceramente. Bueno, como siempre digo, vamos a empezar por los nuestros. Vamos a empezar analizando al conjunto de Alessio Lisi, que para mí, sinceramente, como se diría por allí, anulo mufa, pero yo creo que este 3-4-3, que en momento ofensivo se convierte en se podría decir que en un 5-2-3, creo, va a ser la clave. Es decir, se ha visto al equipo muchísimo más suelto. Hemos visto al equipo más activo. Sí que es verdad que menos llegador. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos jugando muy parecido al Huesca, es decir, estamos renunciando a llevar la iniciativa de los partidos y esa iniciativa se la estamos dejando al rival. Cosa que como que yo lo dije desde el principio, que había que hacer más habitualmente, pero bueno, ahora mismo no es tarde para rectificar, ¿vale? O sea que yo el próximo día contra el Valladolid quizá también saldrían en 3-4-3 y con la misma mentalidad, pero pensando también que el Real Valladolid es un equipo muy superior. Es decir, tiene, al fin y al cabo estamos hablando de Monchu, Mamadou Sila, Sergio Escudero, eh, Masip. Al final me refiero a que es uno de los All-Stars de la categoría. Con lo cual, ¿les puedes ceder la iniciativa? Sí. Ahora, hay cosas que pulir defensivamente, como por ejemplo los minutos finales que tuvimos contra el Racing de Ferrol. Es decir, tanto al final de la primera parte como al final de la segunda se produjo un equilibrio, bueno, más bien un desequilibrio defensivo en el que ya directamente nosotros no teníamos la pelota. Nosotros nos la quitábamos de encima y nos la quitábamos de encima a lo desesperado. Es decir, ya no entrelazábamos jugadas para contras como lo llevábamos haciendo durante la primera parte o en este caso durante casi toda la segunda. No, ya hubo un momento en el que nos quitamos la pelota de encima por desesperación. Entonces, a lo que voy es que eso habría que pulirlo, es decir, porque tú al final sabes que estás jugando en Ferrol contra un equipo que se está jugando el playoff y vale, que le cedas la iniciativa no está mal, pero que ya les cedas absolutamente todos los mandos del partido es algo que no lo puedes hacer. Que bueno, te ha salido bien porque es el Racing de Ferrol, pero tú esto hazlo contra el Valladolid y te meten un carro de ellos. Es decir, eh, esto contra el Racing de Ferrol te sale bien. Sí, porque es el Racing de Ferrol. Igual si lo haces contra el Albacete, también porque es el Albacete. Pero tú contra equipos como el Valladolid, el Eibar o tal, no lo puedes hacer. No te puedes quitar el balón de encima siempre, en cualquier jugada, por cualquier despeje y cedérselo todo el rato a ellos, ¿vale? Porque no van a cometer los mismos errores que el Racing de Ferrol, porque son equipos que tienen plantillas no solo muy superiores a ti, sino muy superiores a la grandísima mayoría de la segunda división. El único que se puede decir que está en la zona de arriba, que además es el líder,
pero que no tiene una plantilla superior a muchos de los equipos de segunda, es el Leganés. El Leganés tiene una plantilla de mitad de tabla playoff. No tiene una plantilla para ir donde va. Lo que pasa es que tiene la suerte de tener a Borja Jiménez en el banquillo, que es un entrenador como la copa de un pino, y lo puedo confirmar por el grandísimo trabajo que ha hecho aquí y por el grandísimo trabajo que hizo en Cartagena. Y yo creo que ya se está viendo con el Leganés qué es lo que hay, ¿vale? Entonces, pues eso, que hay que darnos cuenta de que lo que hicimos el otro día en Amalatar no está nada mal. Es decir, nosotros ante un equipo además como el Racing de Ferrol no podíamos hacer más. Es decir, les cedemos la iniciativa, pero en cuanto recuperemos el balón, movemos inteligentemente y les pellizcamos a las contras. Porque el Mirandés tiene eso, que al ser un equipo tan joven, se te planta aquí en 2 minutos. Es decir, por mucho que le cierres, tiene una relativa, digamos, facilidad para la contra, porque es un equipo joven, es un equipo que por el puro hecho de ser joven ya es un equipo disfrutón al que le gusta tocar la pelota. Y aparte de ser un equipo disfrutores, que otra ventaja de que sea un equipo joven es que es un equipo muy rápido. Con lo cual, pegan un pase aquí a la espalda. Ya se vio varias veces con Sergio Cubero y Gabri Martínez. Sergio Cubero le va aquí a tapar, pero como se la come, y Gabri aquí. Es decir, eh, está muy bien porque con este sistema, con este juego, podemos aprovechar todo el dinamismo que tenemos sin tampoco desproteger la parcela defensiva. Pero lo que digo que hay que pulir es eso, es decir, que vale, ceder la iniciativa, pero tienes que salir un poquito más del área, porque al final nos tiramos en la primera parte, desde el 35 hasta el 49 que pitó el árbitro, metidos en nuestro área. Del minuto 0 al minuto 35 estábamos bien, el partido estaba equilibrado, nosotros cedíamos la iniciativa, pero cada vez que había contra generábamos peligro, pero del 35 al 49 no conseguimos nada. Y en la segunda parte duraría todavía menos, porque en la segunda parte duró del 45 al 62. Es decir, en el 57 bueno, perdón, en el 48 mete el gol Lautaro de León, por cierto, es un golazo y ahora vamos a hablar un poco más de ello. Y en el 57 ya empezamos a perder galones de partido. Y ya para el minuto 60-62 es cuando ya hemos perdido todas las riendas, cuando nos están llegando cada vez más balones al área y cuando ya nos desesperamos y o tenemos que perder tiempo por una necesidad de que no nos lleguen más, o nos tenemos que quitar la bola de encima y por tanto renunciamos a atacar. Es decir, hay que pulir un poquito más el momento defensivo. Porque aunque este sistema, la defensa la complementa bien, se le siguen viendo al equipo algunas, digamos que algunas calvas, algunas deficiencias defensivas, que hay que tratar de, esta semana en los entrenamientos, corregir taxativamente, porque el Valladolid, viniendo jugándose lo que se juega, no va a perdonar muchas. Pero bueno, tenemos, lo bueno es que tenemos el factor Andúba, que al igual que el día del derbi nos va a permitir estar enfocados desde el primer momento que empiece el partido. ¿Vale? El factor Andúba hay que reconocer que es un factor importantísimo. ¿Vale? Bien. Quería dar especial mención a dos jugadores. Yo creo que la plantilla en general ha estado muy bien. O sea, como he dicho al principio,
esto es una victoria de equipo. Pero antes quiero dar mención a dos jugadores, no sin antes aplaudir a Alessio Lisi. No solo por el sistema, sino también por la gestión de cambios. Es decir, es algo de lo que tanto yo en los vídeos como la propia afición del Mirandés nos veníamos quejando hace tiempo de que se hacía los cambios muy tarde, si quizá los hacía muy pronto, si hacía pocos, era irregular en los cambios. Pero hay que reconocer que ayer consiguió hacer una gestión muy, pero que muy adecuada de los cambios, agotando los 5 y por tanto dando descanso al equipo, que también es algo importante teniendo en cuenta de que ahora a final de temporada el calendario se comprime más y que además vamos a tener que rendir más días a más nivel porque nos estamos jugando el descenso. Con lo cual, muy buena gestión de cambios, metió además a los jugadores adecuados para ese momento, como Barbu, porque necesitábamos compromiso defensivo, David Vicente para salir un poco más, Dani Luna para descongestionar el medio campo tan congestionado por el Racing de Ferrol en esos últimos minutos. La verdad es que buena gestión de cambios y buena calidad de los cambios, sobre todo. Bueno, los dos jugadores a los que quería hacer mención son Lautaro de León y Matis Lachuer. Yo con Lachuer tenía muchas dudas, venía teniendo muchas dudas estas semanas. Llevo dudando desde el Mirandés jugaba el derbi el domingo, yo llevo dudando desde el sábado de la semana pasada, que decía, contra el Burgos saldrá Lachuer, no saldrá. Porque, claro, veníamos de una mala racha en la que él había sido titular, con lo cual ya yo me empezaba a plantear si Lachuer ese día iba a salir de titular. No salió, salió de revulsivo, pero de titular como tal no salió. Se vio una buena versión del equipo, aunque como ya dije, igual defensivamente nos faltaba algo. Pero hay que reconocer que justo este, era el partido ideal para Matis Lachuer. Un partido por el medio campo tranquilo, es decir, en el que él no iba a tener demasiado trabajo defensivo. Es decir, yo, por ejemplo, un partido que no veo para nada para Mati Lachuer es el próximo partido contra el Valladolid. El próximo partido contra el Valladolid yo metería a Lachuer, pero lo metería como el día del Burgos, como cambio revulsivo. Yo no metería a Lachuer de titular porque se le va a acumular el trabajo. Y recordamos que Tachi ya no le acompaña en el medio campo. Tachi tiene que jugar de central, porque Pablo Ramón no está. Es decir, le va a tener que acompañar Alberto Reina. Que Alberto Reina, me sorprende una cosa, que aun siendo MCD tiene mucha vocación defensiva. O sea, ofensiva, perdón. Entonces, pues yo no veo el partido del Pucela como un partido adecuado para Mati, pero al final Lisi es el que quita y pone y yo no digo nada. Eso sí, el partido de Amalata le ha venido como un guante para recuperar la confianza, porque ha sido un partido en el que no ha tenido mucho trabajo por el medio, en el que se le vio que pudo jugar más como él quería, es decir, lo que básicamente busca Lachuer es ser un jugador que reparta juego. Es ser un Xavi, un Busquets. Más un Xavi que un Busquets, pero en cierto sentido también un Busquets. Lo que busca es la repartición del juego. Buscar pases, buscar espacios, ese juego del mentalista. Eso es lo que Mati Lachuer busca y lo que Mati Lachuer está acostumbrado a hacer. Entonces, como tuvo poco trabajo defensivamente hablando por el centro
porque la mayoría de los ataques del Racing de Ferrol, como eran centro remate, iban por banda, pudo desinhibirse y por tanto tener el partido que a él le gusta. Por ejemplo, un partido de estos últimos 5 que yo vería para él es el del Racing de Santander. El del Racing de Santander sería el partido para él. Porque al final el Racing de Santander, su máximo goleador es un jugador de banda, es Peque. Y por en medio la amenaza la van a meter en la zona de Tachi. Con lo cual tampoco va a tener mucho trabajo en el medio. Sí que es verdad que va a tener más trabajo que contra el Racing de Ferrol, pero no va a tener demasiado trabajo, no se le va a acumular. Y digamos que ahí puede hacer el partido que él quiere, con lo cual puede jugar bastante mejor. Con lo cual, para mí, uno de los 5 partidos que es para la Chuer es el del Racing. Ahora, yo el del Pucela, contraindicado totalmente. Y Lautaro de León. Lautaro de León ha estado teniendo un rol de, básicamente, de suplente del suplente. Es decir, de haber jugado entre nada y menos. De salir los últimos 5 o 10 minutos como mucho. Y una vez ha salido, ha demostrado que puede competir la titularidad. Sinceramente, yo le veo como un buen delantero. Ahora, y también digo que trabaja bastante más que Carlos Martín cuando estaba en su posición. Eso hay que decirlo. Ahora bien, esto es como lo de la Chue. Jugó bien porque era el partido ideal para él. ¿Por qué? Porque Lautaro de León es un jugador de contras. Es un jugador de transiciones. ¿Vale? Y me puedes decir, Víctor, ¿por qué piensas que no es el partido del Pucela para él si se supone que tenemos que jugar a lo mismo? Porque para el partido del Pucela se necesita un delantero más experimentado, como es el caso de Nino Lagumina. ¿Por qué? Porque ya no te vas a enfrentar a Jesús Bernal, a David Cantero, a Sergio Cubero, a John García, no. Te vas a enfrentar a Sergio Escudero, a Monchu, ya se me ocurrirán más ejemplos, pero también hay más gente. Te puedo poner a Boyomo, a Olivera, a Javi Sánchez, entonces a Lucas Rosa, a Luis Pérez. Entonces, claro, necesitas un delantero mucho más experimentado en la materia. Sí que es verdad, y yo a Lautaro de León le veo para sacarle los últimos 15-20 minutos si el partido todavía está abierto, porque ahí te pones a hacer transiciones como loco y claro, él se pega a la disfrutona, con lo cual, como revulsivo de últimos 15-20 minutos, sí, lo veo. Pero como titular, me pasa como con la Chuer. No es el partido, pero digo lo mismo, Lisi es el que quita y pone. Yo ahí no entro. Bueno, ahora vamos a analizar al Racing de Ferrol, que básicamente a mí me ha decepcionado un poco, siendo sinceros. Me ha decepcionado un poco porque yo primero lo que pensaba era que quizá tendrían más pólvora en ataque, es decir, tienen, vale, sí, tienen velocidad, porque al final Nico Serrano, Ever Pena, Iker Losada, Álvaro Jiménez, Alex López, que hasta se sumaba al ataque muchas veces, aun siendo pivote, eh, pero lo que yo no me esperaba para nada es la poca efectividad y el poco peligro al llegar. Es decir, yo ayer estaba viendo el partido y sí que tuve la sensación de ahogarme un poco en mi propio área, pero yo no tuve para nada la sensación de un peligro constante. Yo tuve la sensación de que llegar llegaban, pero no tuve la sensación de, uff, qué peligro, nada más que en 2 jugadas, en 2 jugadas muy aisladas.
Es decir, me sorprende la poca capacidad que tiene el Racing de Ferrol para generar juego, para generar gol. Generalmente sí que es verdad que los equipos de Parralo no son muy goleadores. Vale, yo cuando en la previa decía que Cristóbal Parralo era un entrenador simplón, que era un entrenador ramplón, no quería decir que era un entrenador malo. A mí Cristóbal Parralo me parece un grandísimo entrenador. Si me apuras, un entrenador histórico del fútbol español. Pero cuando digo que es simplón es por esto. ¿Por qué? Porque aparte de jugar el 4-2-3-1, que es el sistema más simple de la historia del fútbol, su juego, por lo menos en ataque, es clarísimo y ultra predecible. Un punta bueno, un pivote alto y dos extremos como balas. Iker Losada y Jesús Bernal se quedaban pues como lo mismo que la Chuer, como los que movían el juego. Pase a Ever Pena, centro, remate. O pase a Nico Serrano, centro, remate. O a veces hasta subía a Cubero, pasa a Cubero, centro, remate. Es que es un juego muy simple, de verdad. Es un juego demasiado simple. 4-2-3-1 que se basa en centro, remate, centro, remate, centro, remate, centro, remate. Es un juego muy simple y muy predecible. Y que vale, si te pilla con un equipo como por ejemplo el Burgos, que cada acción de balón parado que le hacen sufre una barbaridad, pues bueno, vale. Pero si pillas con el Mirandés, que tiene a Sergio Barcia, que tiene a Tachi, que tiene a Lachuer precisamente, Pablo Tomeo, es decir, que tiene torretas, al final les pasa lo que les pasó ayer, que no generan peligro. Es decir, que a lo que me refiero con ramplón es a eso. 4-2-3-1 y extremos rápidos, un delantero tanque y centro remate, centro remate, centro remate. No, es que no pauto ni cómo salir de la marca, ni unas transis. No, 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 fuera pautas. Con Parralo no hay pautas. 4-2-3-1, centro remate, centro remate, centro remate y lo que salga. Ahora, eso sí, esta categoría es tan sumamente rara que con ese tipo de juego, aun con un tipo de juego muy ramplón, consiguen estar muy cerca de los puestos de playoff, a un punto, más concretamente hablando. ¿Vale? Entonces, como esta liga es tan rara, pues con ese juego puedes llegar a sobrevivir. Pero no todos los días te va a salir. Es decir, no es un juego regular, es un juego del que hoy ganas, mañana pierdes, hoy ganas 4-0, mañana te golean. Es un juego como el de los equipos de Paco Gémez, muy irregular. De o me goleas o te goleo, básicamente. No hay más. Vale. Y el momento defensivo, pues es que también muy simple, es decir, no, tampoco usa un sistema híbrido, se queda con el 4-2-3-1 para atacar y defender. En cambio, nosotros defendemos con el 3-4-3 y atacamos con el 5-2-3, ¿vale? O sea que el momento defensivo todavía más predecible que el del ataque, porque era, básicamente al Mirandés le bastó con meter balones al hueco y con combinar tranquilamente, sin desesperarse, para romper el muro. Ya está. Con tocar un poquito, por aquí, por allá. Y, y digamos también, filtrar pases, le valió. Ya está. O sea que, tanto en momento ofensivo como defensivo, muy ramplón Cristóbal Parralo. Vale, ahora vamos a hablar un poco de la previa del partido ante el Valladolid.
Eh, ¿Jugaría así? Sí, pero como he dicho, puliendo el momento defensivo. Es, es decir, pautándolo un poco más. Hacer que uno de los MCDs baje a centrales de vez en cuando para subsanar esas situaciones de centro remate de mucha mejor manera y para que al final también al rival se le complique un poquitín más el hecho de mover el balón, ¿no? Por eso yo mandaría a uno de los dos pivotes meterse de vez en cuando hacia centrales. Paulo Pezzolano es un entrenador, te digo lo mismo, a ras de el sistema de Cristóbal Parralo, es decir, son dos entrenadores ramplones totales, dos entrenadores muy simples. Lo vuelvo a decir, con simple no digo malo, digo que defiende 4-3-3 y ataca 4-3-3. Es un entrenador que, al igual que Parralo, si combinas un poquito el equipo se desespera. Con lo cual ahí va a estar la clave, nada más. Sí que es verdad que ellos cada vez que lleguen van a tener mucho peligro porque ahora, viendo las alineaciones, yo veo que tienen a Meseguer, Raúl Moro, Anuar, Álvaro Negredo y en el banquillo están Mamadou Sila, Miquel Malsa, etc. Es decir, son un grandísimo equipo y generalmente ganan los partidos por la plantilla que tienen. Pero si del entrenador dependiese, el Valladolid tendría que haber perdido muchos más partidos de los que ha perdido esta temporada. Porque defender y atacar con un 4-3-3 es muy, muy, muy arriesgado. Y si el Mirandés tiene paciencia y sabe aguantar los envites del Real Valladolid, yo os digo que por lo menos saca un empate. Ahora hay que aguantar, porque arriba tienen mucho. ¿Cómo se aguanta? Metiendo a uno de los pivotes entre centrales. No hay más. Y el resto jugar como hemos jugado en Ferrol, al contraataque, a parar el partido, a un ritmo más lento. A ver ahí qué tal se desenvuelven ellos. Porque ellos están igual de acostumbrados al ritmo lento que nosotros. O sea, sé nada. Y encima, si les propones un ritmo lento con un 4-3-3, a nada que la muevas un poco, se van a desesperar, te van a abrir espacios y a la contra, con la velocidad que tenemos, lo vamos a tener hecho. Ahora, hay que aguantar los envites porque, como digo, Raúl Moro, Negredo, Monchu, Víctor Meseguer, entre muchos otros. Con lo cual, para mí esas son las dos claves del partido el próximo día contra el Valladolid. Lo mismo de siempre, pido a la afición que se movilice, pido que llenemos otra vez Andúa porque esto es otro derbi y aparte de ser otro derbi es que nos jugamos la vida. Ya los 3 partidos que tenemos en casa van a ser 3 finalísimas. Así que pido por favor a la gente que se solidarice y que acompañe al equipo porque de verdad lo necesitamos. Más que nunca, de verdad. Y bueno, pues hasta aquí tanto mi post del Racing de Ferrol Mirandés como mi previa del partido contra el Pucela. La verdad es que espero que os haya gustado. Sabed que sin vosotros esto no sería para nada posible. Y adiós. Hasta la próxima.